Estamos aquí con el economista Dari Javier, con que vamos a conversar de todos estos temas económicos, empezando por toda esta situación por la que está atravesando la economía, un déficit de más de 30.000 o 50.000 millones de pesos, mientras el gobierno le está dando asistencia a los grupos económicos por esa misma cantidad. Así que buenos días, Dari, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Alex y Manuel. Estamos aquí para conversar con ustedes porque hay temas de más en el tapete. Así es que estamos a tus órdenes. Dari, ¿cómo ve que empieza la economía y con este nuevo presupuesto? Mira, déjame un poco dar una mirada a lo que fue el 2019 en América Latina, para entonces poder entender lo que está aquí en nuestro país y lo que podría ocurrir en lo adelante. Ustedes como comunicadores saben muy bien que el año 2019 fue un año de mucha turbulencia e incertidumbre en América Latina. Con la gente, la población se tiró a la calle en diferentes capitales del mundo y en algunos casos forzaron la salida de presidentes, gobernadores, como el caso de Puerto Rico, el caso de Evo Morales, pusieron casi en jaque mate a Lenín Moreno, y así... en Chile y el mismo Colombia. Exacto. Entonces, América Latina, el 2019, pasó por esos momentos que todavía están latentes. Sí. Y fíjate algo extraño. El 1 de enero del 2019 inició con un gobierno de carácter conservador, como es Jair Bolsonaro en Brasil, y termina el 2019 con la salida de un gobernante de corte progresista, como es el caso de Evo Morales. O sea, los dos extremos en un año. Y tú dices, bueno, ¿y a qué se deben tantas cosas? Lo primero que tenemos que ver es que en cada una de esas salidas a la calle de la gente en protesta, cada país tenía una razón distinta para protestar, los grupos sociales. Sin embargo, hay un denominador común en todo eso. ¿Cuál? El descontento de la población. La inequidad social. Ahí te voy. El descontento de la población con la forma en que está distribuida la riqueza, la forma en que la gente siente insatisfacción con la democracia y sobre todo la agudización de la pobreza. Cuando yo veo que mucha gente dice que tal o cual país, y en la República Dominicana se usa mucho eso, que la economía del país creció más que la de América Latina, yo me quedo mirando, porque ya aquí se ha hecho una costumbre que la gente repite lo que escucha sin tener el más mínimo de tensión de análisis. Tú no puedes comparar o decir que una economía está creciendo por encima de las demás cuando América Latina tiene una década que no está creciendo y cada vez crece menos. En decrecimiento. Entonces, tú no puedes alegar que crece más cuando es que América Latina no está creciendo, que es diferente. Y este año 2019, el crecimiento del PIB de la región fue inferior al del 18, que fue de 1%, y ahora cayó en 0.2 menos que en el 2018. O sea, 0.8 creció la economía de América Latina. Entonces, tú no puedes alegar que hay un crecimiento desde ese punto de vista. Hay una deuda social muy, muy elevada. ¿Y a qué se debe? La pregunta es, ¿por qué en América Latina se salió a protestar de manera espontánea en el 2019? ¿Sabe por qué? Porque se llegó al hartazgo. Porque América Latina en la primera década del siglo XXI tuvo un crecimiento holgado
que generó mucha riqueza, que le dio facilidades a los gobiernos para ahorrar e impulsar una política social que en muchos casos sacó a mucha gente de la pobreza y se crearon una clase media que se acomodó, y esa clase media acomodada provocó mayores exigencias. Y entonces el temor de retroceder a los niveles de pobreza en que vivían, entonces la gente salió a protestar por eso. Agrégale la corrupción, agrégale no tan solo el crecimiento negativo, la desaceleración de la economía de la región, sino también los niveles de endeudamiento. En América Latina no es cierto que ningún país en esta última década ha reducido la pobreza. Entonces, la gente ha llegado al hartazgo y además que se ha dado cuenta que en muchos de nuestros países se utiliza la publicidad como mecanismo de querer manipular la realidad. Y en ese proceso de manipulación, en ese proceso de descontento, entonces salen de manera espontánea. Tú puedes decir que hay países que no salieron a la calle, y es verdad, pero no significa que los países van a seguir soportando lo que están mirando alrededor de todo. Y además que había elecciones en este año. Exacto. O sea, no había razones. Y la otra, fíjate que a propósito de elecciones, que hablamos de la salida forzosa de Evo Morales y de el gobernador de Puerto Rico, pero también hubo otra salida vía el mecanismo de las elecciones, que fue el caso de Mauricio Macri, que no logró su reelección. Entonces, ese panorama está vigente igualito como cerró en el 2018, en el 2019. Incluso ya este año, por ejemplo, todavía ciudades como Santiago de Chile y Puerto Príncipe de Haití todavía siguen con las presiones sociales. Venezuela, Nicaragua, Colombia, hay muchas presiones sociales. Entonces, la otra mecha que puede encender esto es la forma en que los gobiernos están financiando los presupuestos a través de la emisión de deuda soberana, y es ahí cuando tú tienes la inquietud, por eso te dice ese preámbulo, tienes la inquietud de qué puede ocurrir con la República Dominicana con el asunto del presupuesto del 2020. Un presupuesto que en los últimos 5 años ha venido financiándose con emisión de deuda soberana, entonces llama también a la atención. Y en eso hay que tener cuidado, porque te está diciendo a ti que hay una brecha que se está abriendo más con el déficit presupuestario, que provoca la creación de impuestos o que puede tener mayor vocación a deuda. Y además que los países de América Latina han encontrado la emisión de deuda soberana como un mecanismo de liberarse de presiones con acuerdo con el Fondo Monetario, que le pueden poner una camisa de fuerza. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional. No, y de evadir al Banco Mundial y al BID, que son organismos multilaterales que le exigen cierta transparencia e inversión de calidad. Eso mismo. Entonces, ¿qué sucede? El propio Fondo Monetario Internacional ha tenido cautela con la recomendación de políticas, porque se ha llegado a la conclusión de que no se sabe, como establece la sabiduría popular, si la medicina es peor que la enfermedad, porque este tipo de políticas, que son muy duras, cuando están los organismos internacionales detrás, entonces puede desatar en estallidos sociales. Entonces, esa es una razón por la cual muchos de nuestros países han tomado la vocación de financiar su presupuesto a través de la emisión de deuda soberana y no a través de préstamos con los organismos como el Fondo Monetario Internacional, que lo van a obligar a aplicar políticas de ajuste. Entonces, eso tiene transparencia. Tiene riesgo de la transparencia, pero tiene riesgo también de que en el largo plazo o en el mediano plazo puede acumularse una deuda social que puede estallar en cualquier momento. Esa es la panorámica que uno ve en este ambiente que se está desarrollando los países de América Latina y obviamente
la República Dominicana no es ajeno a eso. Hay que ir, Dari, a la consecuencia de esas preocupaciones que muy bien plantea, en el sentido de que estamos en el caso de la economía dominicana, un gobierno que ha logrado en toda la historia, desde el 27 de octubre de 1844 al día de hoy. 27 de febrero. Del 27 de febrero de 1844 al día de hoy, con nuestra independencia, el mayor festival de préstamos que se ha podido desarrollar en la historia republicana. Se elabora un presupuesto que al final de cada año hay un déficit. Ha obligado y se plantea la necesidad de una reforma fiscal, que no se encuentra el camino, ni el momento, ni cómo hacerla. Y hay que ir a los bonos soberanos, hay que ir a préstamos, que al final es un compromiso que hay que pagar y no son tan suaves desde el punto de vista de su colocación. Y es penoso decirse que un pírrico no llega ni a un 25% de la inversión de capital. Ese presupuesto solo traga los gastos corrientes, el pago de intereses de deuda. ¿En presencia de qué, en un ambiente así, desde el punto de vista de la sostenibilidad de la democracia y de la buena marcha de la República Dominicana, estaríamos esperando? Mira, yo te dije al inicio, por eso quise hacer el preámbulo para que nos ubiquemos bien. Dije al inicio que si bien es cierto que ha habido estallidos sociales en los diferentes países del mundo, cada uno de ellos tiene una causa que lo estimula, pero que tenían como denominador común ese hartazgo de la población y sobre todo el rechazo a muchas políticas que aplican los gobiernos, y dentro de ellas el endeudamiento es uno, y el incumplimiento con la deuda social que tienen, y los gobiernos. Fíjate que hay un caso importante que se repite en estos países. Los gobiernos, cuando se ven presionados, llaman a un diálogo que luego no cumplen con lo que se comprometen. No solo que no cumplen por no cumplirlo, sino que no están en capacidad de cumplirlo. Exactamente. Una táctica dilatoria. Exacto. Entonces, tienen quebrada también la posibilidad de dar respuesta. Por eso es que la población ha entrado en un desprecio al sistema de partido político. Esa es una causa. Entonces, esas causas que se dan en América Latina, en una van explotando de manera escalonada y en otra lo que hay una postergación. Muchos utilizan el mecanismo de las urnas para expresarse, pero otra la población no espera. Entonces, eso es lo que hay que evitar, que el país pueda caer en esa misma situación, porque el día que eso ocurra, uno no sabe cuáles son las consecuencias. Mira en Chile, ¿qué era Chile? Es un caso a analizar por cualquiera. Era el modelo de América Latina en todo. Al ser el modelo de América Latina, las cifras económicas de Chile son un modelo de referencia para todo. Y tú te preguntas, claro, ¿por qué entonces? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente se ha disgustado en Chile? Principalmente la clase media. Por eso hablábamos ahorita de que se ha construido una clase media que ya tiene temor a retornar a los niveles de indigencia, claro, y de pobreza extrema. No son los de abajo que están volteando los zafacones. Es la clase media. Es la clase media. Son la gente, son gente que nunca cogió fósforo ni para fumar ni para quemar. Exacto, son gente educada, que se formaron, que forman parte de clase media, que tienen cierta conquista de vida y salieron. En Chile, óyeme bien para que tú veas lo que es cuando se entra a una crisis de confianza. Chile fue el modelo de las AFP para toda América Latina y los chilenos hoy en día no quieren saber de la AFP. Y parte de la reforma que se ha planteado, tanto para la Constitución y las legislaciones adjetivas,
es precisamente Porque eso. ellos entienden Nosotros hemos denunciado que- eso aquí varias veces. ¿Comprende? Porque ese es un modelo de saqueo que solo es comparable con la acumulación originaria de capital. Exacto. Entonces, esas son esos déficits sociales, presupuestarios, expansión de deuda externa, expansión de la desigualdad, de la pobreza, son los que se van acumulando. Y cuando estallan en la cara, nadie sabe de dónde salió. Y se lo atribuimos a la espontaneidad, pero es resultado de eso. ¿Me entiendes? Es el resultado de toda esa acumulación de déficit que está, por la que está transitando la región de América Latina. ese asunto, Dari, de plantearse la preocupación en el orden del endeudamiento, de que nosotros, a pesar de la preocupación, se deja la confusión y con ella, en esa confusión, la brecha de que estamos aún todavía en posibilidad de seguirnos endeudando. Si estamos en un 50%, casi que un 60%, con respecto al Producto Interno Bruto y el endeudamiento de la República Dominicana. Realmente eso es así, y con ello decirte ahí brevemente que qué tan malo es adeudarse sin que se tome en cuenta que lo que tomamos prestado no es para inversión de capital, para crear riqueza. Mira, en economía uno, y en particular en política económica, uno aprende o uno se hace el interrogante, ¿qué tan malo es endeudarse? Sí, la misma pregunta. Es una pregunta frecuente Sí, que en política económica es muy presente. ocurre. Y hay dos respuestas que satisfacen eso. Primero, depende para qué es el tipo de endeudamiento. Eso es correcto. Y segundo es, ¿qué capacidad de respuesta al endeudamiento tiene cada país? Entonces, los gobernantes en la región encuentran asesores que no le importa la parte social, y esos asesores, y muchos lo justifican, señalan, no te preocupes, endéudate. Los gobiernos normalmente se dejan arrastrar porque dicen, no importa, los periodos de gobierno son cortos, 4 años, se repite 8, lo va a pagar otro. Una actitud Entonces, irresponsable desde ahí el punto de viene vista. la irresponsabilidad Claro. de la actitud, porque al final, cuando salen de los gobiernos, se daban la mano como Pilato, y entonces, Le dejan al pueblo pero la el población problema. sigue sufriendo ese tipo de daño. La sociedad sigue asistiendo a decisiones irresponsables de muchos gobernantes que solamente entran a los periodos de gobierno con una agenda electoral. O sea, no piensan en una agenda económica, en una agenda de gobernar o en una agenda social, sino en una agenda electoral. Dari, se nos está yendo el tiempo. El gobierno a través del Ministerio de Hacienda anunció que va a grabar el ITEVI, los cables, Netflix. Netflix, ajá, el específicamente. Netflix, cable, el Spotify, que lo usan mucho los muchachos, y esas cosas. Eso es necesario en este momento. Pero vi como que Magín echó como para atrás. No, Porque eso estaban por sí, picarlo pero ahí, porque en medio de este el que proceso dirige del la gobierno. política fiscal es el de Hacienda. Mira, yo pienso que más que grabar cuestiones que son entretenimiento, incluso para la clase media y los que son menos clase media, lo que se debe es aspirar a una reforma fiscal integral seria. Y cuando te hablo una reforma integral seria, de lo que te estoy hablando es que la mayoría de las reformas fiscales que se han hecho en el país son de corte tributario, no de corte fiscal. Es decir, nada más para generar ingresos. Baja más cuarto. Entonces,
estamos en un ambiente en que en verdad, la población en los niveles de insatisfacción social, insatisfacción con la democracia, es crear nuevas cargas impositivas, es como apagar el fuego con gasolina. Y era apagar el fuego con un galón de gasolina. ¿Y hacia dónde Entonces, Dari, dirigiría que vaya la acción de esa reforma fiscal? Mira, para que tenga la reforma fiscal, sea lo más integrada posible. la reforma fiscal, nosotros tenemos un sistema tributario que es un sistema tributario regresivo. Lo ideal es un sistema tributario progresivo, o sea, el que más tiene, el que más paga. Que más paga. Pero también hay que reconocer que tú no puedes pasar de un sistema tributario X a otro de manera violenta, sino de manera gradual, ¿verdad? Tú tienes que ir gradualizando la migración de ese sistema regresivo hacia un sistema progresivo, pero gradualizado. Y no se puede reducir, en vez de aumentar los tributos, no se puede bajar, que dicen los economistas, que el ITEVIS tiene una evasión del 40%. No se puede mejor bajar ese nivel de evasión. Mira, lo que pasa es que el ITEVIS, que en otra parte del mundo se llama IVA, ¿verdad? Él es un impuesto fácil de cobrarse. Entonces, el más fácil. El más fácil. Tú compras esa corbata y ahí te Exacto. cargas. Entonces los gobiernos, por eso, descansan mucho en esa tipología de impuestos. Pero también son tipos de impuestos que pueden prestarse también a una evasión. He escuchado, porque también en eso hay posiciones encontradas. Hay economistas que dicen, bueno, o tributarios que dicen, bueno, lo ideal es bajar las tasas impositivas y cobrarle a todo el mundo. Pero dime tú, ¿cómo tú le cobras impuestos al que está limpiando zapatos? O el que está vendiendo una china y una piña en una esquina. Hay gente que en verdad... Una fritura. Hay gente que no pueden pagar impuestos. No, es que tú no se lo puedes cobrar así tan fácil, entonces, hombre. Una fritura, un aceite caliente. Lo más correcto. Lo más correcto. Un hombre comprando carne a 100 pesos la libra de pollo. Lo más correcto, entonces, es esa gradualidad que yo te hablaba de el sistema de progresividad, no regresividad. Entonces, mientras estemos en un sistema regresivo, entonces vamos a tener la misma situación que está. Pero también esa reforma integral tiene que hacer hincapié en la prioridad del gasto social. Claro. Eso es el otro elemento. La calidad del gasto social. Sí, claro. Por eso digo prioridad. En economía tú puedes usar prioridad y calidad, eso es sinónimo para los fines. Entonces, esa es la parte más engorrosa. Ahora, ¿qué ha ocurrido en nuestro país? Que esa reforma se le ha dado de lado y se ha postergado. Ahí es que te he explicado todo. Cuando se vaya a hacer, porque ya sea hoy, mañana, pasado, cuando se vaya a hacer, entonces va a haber que tomar medidas drásticas e incluso como la presente administración termina en 7 meses, el próximo gobierno, no importa el origen de donde venga, está obligado a sentarse en una mesa con los diferentes sectores a plantearse eso. Bueno, muchas gracias, Dari. Muy bien. Tenemos después que seguir y concluir esta conversación sobre los diversos tópicos. Seguir la charla de la economía dominicana. Qué bien. Bueno, nada, buen fin de semana, Alexander, y a los amigos que siempre nos siguen el lunes con Lindsay Casar y Alexander Pérez, y el viernes con su amigo de siempre, Manuel Brito. Hasta entonces.